caballeros. El día de hoy nos encontramos en la primera edición del Foro de las Culturas Populares, el cual es organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Para poder realizar esta discusión, a continuación les voy a presentar a los involucrados. El representante de Perú, el delegado Pablo González. El representante de Cuba, el delegado Juan Carlos Cayetano. El delegado de México, el representante Juan Martínez. Y el representante de Venezuela, Marco Garza. El tema a tratar en este foro son los derechos de las culturas populares. Según el investigador Mario Margulis, las culturas populares se pueden definir como la cultura de los de abajo, en la cual los productores y consumidores de estas son los mismos individuos, y estas van surgiendo de acuerdo a las necesidades del grupo. No es sino hasta 1989 cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, reconoce la importancia de la cultura tradicional y popular. Esto desencadena que los países comiencen a buscar la manera de conservar todas sus culturas autóctonas para poder preservarlas y difundirlas, ya que éstas forman parte de su identidad como nación. Con la finalidad de poder adentrarnos más en estos temas, vamos a ver cómo se manejan en los distintos países que se mencionaron anteriormente. Primero iremos con México. En el caso de las culturas populares, se protege a través de la Ley Federal de Derechos de Autor. Sin embargo, cada estado maneja su propia ley. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues hay varias razones. Principalmente porque la Ley Federal de Derechos de Autor abarca el tema de las culturas populares de una manera muy general. A su vez, cada estado tiene diferentes grupos indígenas a los que debe responder por ellos. Entonces, de ahí la manera en que la ley se dirige directamente hacia ellos. Sin embargo, podemos encontrar que las leyes de cada estado presentan muchas semejanzas entre sí. Como por ejemplo, cada ley estipula de diferente manera, pero es en sí la idea, que dichos grupos indígenas que sean pertenecientes a otros estados, pero que se encuentren residiendo o simplemente pasando por el estado, se pueden beneficiar de la ley del estado en el que se encuentran. Eso lo puedes encontrar desde la ley de Oaxaca, de Hidalgo, de Quintana Roo. O sea, es una característica muy particular de estas leyes. Entonces, ¿qué me podría comentar como un área de oportunidad en estas leyes? Un área de oportunidad que yo veo es que, por ejemplo, en México nuestras leyes son prácticamente una copia de las de Estados Unidos. Y esas leyes pues fueron pensadas para la gente de Estados Unidos. Entonces no podemos esperar los mismos resultados, pues porque no fueron hechos para mexicanos. Entonces yo vería como un área de oportunidad el diseñar nuestras leyes en base a nuestra cultura popular y no tomando en cuenta la cultura popular de otros países. Resulta muy interesante las recomendaciones que nos hace el representante de México sobre las posibles modificaciones a las leyes. Para tener un panorama más amplio sobre el asunto, vamos a platicar con el representante de Venezuela para que nos comente más sobre las leyes que tiene este país. Bueno, en Venezuela hacen mención a los derechos de las culturas populares en el artículo 100 y 101 de la Constitución de la República Boliviana de Venezuela. En el artículo 100 establece que se debe respetar la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas dentro de las culturas populares. Esto se refiere a que pues tiene que haber un respeto mutuo entre ellos mismos, con el gobierno y las demás sociedades. También hace mención en cuanto a que se darán incentivos para la gente que apoye al desarrollo de estos programas culturales. Y el artículo 101 habla sobre la forma en la que es deber del gobierno esparcir esta información a través de los medios de comunicación para ayudar a la difusión de estos valores. ¿Cómo podría usted comparar las leyes de México con las leyes de Venezuela? Pues es que yo creo básicamente que las leyes de Venezuela se enfocan más en que la gente busque respetar estos derechos de las culturas populares a través de los incentivos, por ejemplo, que probablemente unos no piensan que es muy buena idea que se respete por un incentivo, pero es un inicio, así se va desarrollando la cultura y ya simplemente respetarlo sin tener que tener el incentivo.
Por otro lado, lo que opino es que en las leyes de México simplemente se basan más en las prohibiciones, en lo que no puedes hacer en contra de esos derechos. Y eso yo creo que es básicamente la diferencia. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el representante de Perú. Sí, en Perú la ley de culturas populares existe una ley que se llama Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. En esta ley, que consta de más de 50 artículos, es bastante detallada, se comenta sobre todas las especificaciones sobre culturas populares. Lo que tiene de bueno nuestra ley es que se vea más detalle qué cosa es patrimonio nacional y qué cosa no. Se hace una categorización, se dividen entre bienes materiales e inmateriales, y los materiales a su vez se dividen entre inmuebles y muebles, o sea, para considerar todo lo que son edificios, estatuas, etc. También en el artículo 51 se menciona que los medios estatales están obligados a comunicar la promulgación de cultura popular. Entonces es muy bueno esto porque podemos divulgar más fácilmente lo que es nuestra cultura. También existen leyes como en México de protección hacia cultura popular, donde se menciona que no se pueden hacer daños a patrimonio nacional. ¿Y me podría comentar cuáles son las principales diferencias que usted ve con las leyes de Perú y las leyes de México? Sí, claro. En México la ley federal del derecho de autor es muy general, mientras que muy general en términos de las culturas populares. Pero en Perú, por ejemplo, es un documento bastante extenso. En México entiendo que son pocos artículos y después se especifica por estado. Aquí es una ley general para todo el país. Y eso es una ventaja porque así en cualquier lugar que estés se van a cubrir las necesidades. Muchas gracias por su participación. Ahora para terminar vamos a concluir con las aportaciones de Cuba. Por ejemplo, en Cuba solo existe el Ministerio de Cultura, que es el que se encarga de fomentar la protección para las tradiciones y las costumbres. Sin embargo, estas no han tenido mucha difusión, inclusive ni el mismo gobierno ni la misma gente les hace caso ni las toma muy en cuenta. El único aspecto que se puede considerar resaltante es que en diciembre del 2004 se aprobó una resolución, la número 126, que es para la creación de una comisión para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esta comisión se encarga de proteger la cultura y las tradiciones en Cuba. Sin embargo, solo existe como un modelo a seguir, pero ni el gobierno ni las personas están involucradas ni tienen mucho interés por hacerlas valer. Muy bien, ¿podría comentar qué propones para mejorar esta situación en tu país? Que el gobierno, en lugar de centrarse o de dedicarse a cuestiones más políticas, se dedique a brindarle una seguridad cultural a las personas, porque es un aspecto que pasa a tercer término y nadie le hace caso. Muchas gracias por tu punto de vista. Muy bien, una vez que hemos escuchado los puntos de vista de los diferentes países, podemos concluir que es muy importante el que los países tengan sus propias leyes para proteger las culturas autóctonas de su país, ya que estas forman parte de su identidad como nación. Y pues como pudimos darnos cuenta, cada país tiene su enfoque particular para poder proteger dichas leyes. Por último, quisiera invitarlos a nuestro segundo foro de culturas, el cual tendrá lugar el próximo año. Y pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y espero que tengan un buen día.